supuesto. Vení, seguime que me está esperando alguien, Analía. Pero alguien que a vos también te va a interesar, por supuesto, escuchar y, por supuesto, preguntar, porque está Hernán Lecher, el titular del CEPA, el hombre más importante que tiene este instituto, que hace estudios permanentemente. ¿Cómo andás, Felipe? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sacamos la formalidad. Muy bien. Estudios muy importantes de la economía y del mercado de trabajo, ¿no? Principalmente. Con un dato importante que está vinculado a la pérdida de trabajos en el sector estatal en el último año de esta gestión, que habla de... ¿De qué nos habla esa caída de puestos de trabajo estatal? De la motosierra, podríamos decir, ¿no? Cuando uno repasa sobre qué recayó el ajuste finalmente que ha llevado adelante el gobierno, la famosa discusión, ¿te acordás? De antes de que asumiera Milei, bueno, ¿quién iba a pagar el costo fiscal, no? Decía, y el gobierno sostenía básicamente que iba a ser la casta y demás. Bueno, da la impresión que en buena medida, podríamos decir, alrededor del 10% de ese ajuste recayó sobre los trabajadores del sector público en dos aspectos que surgen del informe. Uno es el que vos mencionabas hace un ratito, 54.000 puestos de trabajo menos. ¿Qué es esto? La motosierra, uno sigue el tuit de Sturzenegger y encuentra que festeja este tipo de cuestiones, mayoritariamente, en términos de volumen, en despidos en las empresas del sector público. Estamos hablando de trenes, estamos hablando del Banco Nación, estamos hablando de aerolíneas argentinas. Y de la obra pública, del trabajo vinculado con la obra pública. Claro, y además de lo que tiene que ver con, no solo con las empresas del sector público, sino con los organismos centralizados y descentralizados, así que ahí también tenés un número importante. Porque uno escucha un discurso que dice, bueno, esta cantidad de trabajadores, o en realidad es mi conclusión de lo que escucho, de un sector, ¿no? Que te dice esta cantidad de empleos menos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay un porcentaje que eran ñoquis, ¿no? Digo, el gobierno te va a decir que se achicó, que se ajustó, porque muchos, de una u otra forma, no trabajaban. Y que otro porcentaje que sí van a ser reabsorbidos por las empresas privadas. ¿Qué análisis haces de estos puntos? Bueno, las dos cosas son interesantes. Lo de los ñoquis no está comprobado, digamos. Es básicamente, si alguien hace esa mención, el gobierno sería bueno que certifique eso, porque cuando tomó el examen, por ejemplo, para los trabajadores del sector público, la amplia mayoría, el 90 y pico %, rindió y rindió bien. Después los echaron igual. Así que más bien dicen otra cosa, esos 54.000 puestos. Discurso, ¿no? Claro, por eso digo, dicen más bien otra cosa. Me parece que refleja en todo caso una voluntad del gobierno atada a otra cuestión que vos lo mencionabas bien, que es, este es un gobierno que cuyo modelo no incluye un montón de cosas. Por ejemplo, no incluye obra pública. Entonces tal vez hay un montón de gente que no la necesita porque no quiere hacer obra pública. Por ejemplo, o vialidad. A mí me parece una locura que desarmen vialidad y que además mi hipótesis es que desarman vialidad porque la verdadera intención es echar gente y como el organismo es grande y tiene hasta gremios particulares de ese área y demás, bueno, el intento es romper eso para poder sacarse de encima gente adicionalmente. El problema es que después lo tenés, el correlato lo tenés en las rutas, las rutas nacionales. De hecho hay una denuncia muy importante, ¿no? De ya hay rutas que se están viendo que dependen de Nación, muy averiadas por el paso del tiempo, por la falta de manutención, por la falta de inversión, que esto justamente va a llevar sin vialidad y sin controles a un deterioro aún mayor. Pero claro, como es, me parece a mí, algo por momentos que parece intangible, es un achicamiento que se hace hoy y que después las consecuencias en algunos sectores va a quedar como algo dispersa. Sí, porque además los efectos son en el tiempo, la vida útil tal vez de una ruta. Yo no soy especialista en esto, lo he consultado, pero digo, en general, medianamente son 5 años, a los 2 años empezás a notar digamos, el desgaste de la ruta, con lo cual no es que lo pasa a los 10 minutos, ¿no? Y después siempre tenés la posibilidad de echarle la culpa a alguien o a lo que sea y demás. Ahora, fíjate lo interesante que también surge del informe y es, no solo tenés despidos, porque vos me decías, pero eran ñoquis. Bueno, supongamos que sí, entonces había que echarlos. Bueno, ¿y qué hacemos con el salario de los que quedan? No tiene mucho sentido que los recorte, porque esos no eran ñoquis, si esa era la hipótesis. Pero cayó. ¿Sabes cuánto cayó el salario real de los trabajadores del sector público nacional? ¿Cuánto? 33%. Tremendo, cobran
O sea, si cobraban 100 pesos, cobran 66 en términos de equivalencia, ¿no? En términos de poder de compra. Sí, a ver, yo conozco casos, de hecho, gente cercana, cuento un ejemplo, hay un montón, es cierto, que también hubo un tiempo, lamentablemente, como ha ocurrido en la Argentina, que parte de ese salario estaba en negro. Entonces, esa parte, que por supuesto el asalariado lo único que quiere es poder cobrar y llegar a un sueldo digno a fin de mes. Cuando viene el cambio de gobierno no se lo reconocieron, porque Claro. esta búsqueda de la motosierra y de la chique permanente no se lo reconocieron, entonces quedaron muy precarizados. Sí, y después hay cosas, a ver, cosas muy simbólicas de lo que en general cualquiera, en cualquier sociedad, pone en valor. Yo no iría a recortarle los salarios de despedir gente en el CONICET o en el Garrahan. ¿No? Estos días que veíamos las imágenes de lo que hizo el CONICET en el mar argentino y demás. Sí. Y aparte, pico de rating en el stream. Pero es que además me parece maravilloso. Yo los escuchaba y varios de los investigadores lo que planteaban era la necesidad de popularizar, de que la gente común y de a pie, cualquiera de nosotros que quizás no conocemos tanto, pudiéramos sentir la cercanía del conocimiento científico, en este caso del mar argentino. Bueno, me parece maravilloso. ¿Cómo no vamos a poner plata ahí? Bueno, el recorte de los salarios y los despidos están en ese lugar. Están, insisto, Y esto se ve acá. en el Garrahan, están en en las distintas áreas de salud. Me parece que no solo no eran ñoquis, te estás metiendo con sectores que siempre fueron muy valorados, incluso desde el exterior, de lo que ha sido la Argentina, ¿no? La salud, el conocimiento científico y demás. Ese grupo de trabajadores que se quedó sin empleo, ¿pudo reincorporarse de alguna manera al mercado de trabajo? Eso me lo preguntaste, es muy buena la pregunta, porque en realidad la dinámica del mercado de trabajo, una podría separarla en dos. El mercado de trabajo en el sector público depende de las políticas del sector público, no tanto de cómo funciona el mercado. Es decir, puede haber decisiones políticas que, no sé, contraten gente que quedó fuera del mercado laboral privado, ¿no? Y entonces sea alguna forma de tratar de contener para que no te suba la desocupación. Pongo un ejemplo, ¿no? No es lo que hace este gobierno. Pero, ahora, en la dinámica del empleo registrado privado, vos tenés un mercado expulsivo, pero además con despidos religiosamente todas las semanas. El repaso de las empresas que cerraron en la última semana. Mira, yo me traje el resumen acá. Textilana, de Mauro Sergio, conocida empresa textil. Kevenue, que es una multinacional que hace productos de higiene femenina, Siempre Libre, la marca popularmente conocida. En Pilar, claro, que cerró su planta en Pilar. El frigorífico Livorno también suspendió trabajadores en Córdoba. El frigorífico San Telmo, 56 trabajadores despedidos. NRG, una empresa que hace arena para fracking en Vaca Muerta. Es decir, un sector que vos dirías, che, pero se supone que le debería ir bien. DAS, que viene despidiendo de hace rato, una empresa también de calzado deportivo, despidió 164 trabajadores, tiene 470, un tercio prácticamente. Astra Evangelista, una subsidiaria de YPF también, que trabaja en el sector petrolero, vos decís, debería irle bien. Despidió 40 trabajadores. ¿Sabes qué? Porque cierra la planta en Canning. ¿Sabes qué quiere o qué exige para volver a contratar esos 40 trabajadores? ¿Qué? Que acepten cobrar el 50% de su salario. Esa es la dinámica del mercado de trabajo. Vos te imaginarás que el que está despedido en el sector público no va a encontrar trabajo en el sector privado en este contexto. Es imposible. Bueno, alguno puede ser, pero es un caso aislado. ¿Y hoy qué se ve del porcentaje de desempleo en la Argentina? ¿Se observa? ¿Qué se observa? En términos generales, ¿no? Tenés una tendencia al alza. Lo que ves en los indicadores de desocupación, el dato de desocupación, incluye todo, incluye también el empleo no registrado, la destrucción de puestos de trabajo del empleo no registrado. Estrictamente es una tasa donde tenés los desocupados sobre la población económicamente activa. Entonces, las dos cosas pueden cambiar. Lo que has visto en las últimas mediciones es que en la Argentina te pasa en el salario y en los puestos de trabajo, en el sector registrado privado, lo que yo decía, es claramente expulsivo, y en el sector no registrado parece que la gente encuentra trabajo y le va bien en términos salariales, lo cual es particularmente llamativo. En términos salariales hay una explicación, yo se la escuché a Agustín Salvia y es muy interesante. Él dice, han cambiado la forma de medición, esto se hace con una encuesta que se llama EPH, Encuesta Permanente de Hogares, y cambiaron la forma de medición, la hicieron más precisa, pero le incluyeron cosas que mejora el indicador, que ya existían antes, o sea,
es solo una cuestión metodológica el beneficio en materia salarial. Es probable que en términos de puestos de trabajo también te pase algo parecido. Llama un poco la atención. Estoy diciendo que quizás el indicador no refleja lo que la realidad sí, lo que en la realidad sí está sucediendo. A ver si te interpreto bien. El indicador no es alarmante ni en temas salariales, ni en tema de desempleo, pero no es concordante con los relevamientos de lo que está pasando. Si querés es concordante en la parte del empleo registrado privado, que es la que uno podría decir la dinámica posta a posta, la que vos podés certificar con indicadores precisos cómo se está moviendo. ¿Por qué? Bueno, porque tenés un formulario, el 931 de la AFIP, que yo lo tengo que cargar, mandar y me da la nómina precisa. Eso es decir, calcula estima el universo. No estima, perdón. Ese es el universo de los trabajadores. ¿Y eso está dando aumento de desempleo? Sí, claramente. De puestos de trabajo tenés, desde que asumió Milei para acá, tenés 230.000 puestos de trabajo menos. Hernán. Perdón, eso incluye el sector público. El privado solo son 160.000 menos. Es decir, claramente es expulsivo y prácticamente todos los meses es expulsivo. Cuando hablamos de trabajo no registrado, ¿hablamos de autónomos y monotributistas? No, eso es registrado. Porque mi pregunta es porque crecen los autónomos y los monotributistas y cae el empleo formal, ¿no? Entonces digo, ¿esa plata dónde va? Porque no va, por ejemplo, a la caja ANSES. Ahora, no, igual, sí, el monotributo tiene, en realidad, cuando yo pago el monotributo, dentro del monotributo tenés una parte que corresponde a IVA, ganancias, en realidad toda la parte impositiva, se llama componente impositivo, de hecho, y tenés otra parte que es el componente de seguridad social, que sí va a las cajas previsionales, o a la caja ANSES. Sí, es chiquito, con lo cual, si vos tenés una persona que trabaja en el sector registrado privado y pasa el monotributo, igual es registrado, pero en términos de lo que recaudás para cargas sociales y demás, recaudás mucho menos. Es decir, te resiente sobre el frente de lo que puede ser las jubilaciones. Ahora, esto entonces es gana más arca. A eso apuntaba mi pregunta. Sí, pero que va para otro lado esa una plata. cuestión intuitiva. Si yo soy monotributista y figuro como registrado y voy a la serie de empleo y aparece o estoy computado como empleado registrado. Ahora, ¿y si yo no facturo un mes? ¿Tuve trabajo o no tuve trabajo? Se entiende que ese mundo no es súper confiable respecto de lo que hay detrás. Lo único que te dice la realidad es la evolución del empleo registrado privado. Claro. ¿Sabés por qué? Además, te agrego otro análisis de lo que pasa con los monotributistas, lo que hacen changas, o en muchos casos. En muchas situaciones o en muchos tipos de empleo intentan estar al día por si tienen que facturar algo y que ese es un impedimento para poder trabajar. Entonces, también pasa de personas, ejemplo, maquilladoras, que tienen su pago la mínima, aunque sea al día, o intentan tener al día, porque cuando les surge un trabajo, si no lo tienen que rechazar. Y estrictamente no es un puesto, porque si no facturó, uno podría decir no trabajó, bueno, no trabajó, Ahí hay una... Con lo cual, igual es interesante, todas estas cosas en el mundo del trabajo, uno mira todos los indicadores, en lo que tiene que ver con el monotributo, por ejemplo, hace algunos meses atrás el gobierno decidió dar de baja un número importante de trabajadores monotributistas sociales. Así que si vos unificás el conjunto de los monotributistas, en realidad te da para abajo, pero por una decisión del gobierno. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que analizarlas. Cuando vos analizás la evolución del empleo registrado privado, te da un poco la dinámica del mercado de trabajo. Es llamativo que el gobierno no se ajuste estrictamente a eso, porque es la que te da la dinámica mejor del mercado, que es lo que se supone que el gobierno reivindica cuando reivindica sus cuestiones. Subestima ese dato que habla de aumento de desempleo. Y en general no le da mucha entidad, no le da mucha bola, y toma algunos otros indicadores, no sé, que incluyen los monotributistas o la tasa de desempleo, sin analizar este dato, que me parece que es el más traumático. Te voy a aprovechar ya que estás acá, porque el dólar ha tenido sus movimientos, ¿no? A lo largo de la última semana, hoy cayó un poco. ¿A qué se debe la subida del dólar de los últimos días? Te pregunto porque es la pregunta del millón. Yo vivo escuchando economistas de verdad, de distinto corte, de distinto análisis, y hay un abanico de posibilidades importantes. Pero ¿cuál es tu lectura de por qué eso y por qué hoy tendió a... bajó un poco? Sí, pero apenas. Hay dos cuestiones, dos razones. Una más estructural y la más importante, y después cosas que fueron pasando
que son importantes, pero para mí de segundo orden. La principal es que tenés pocos dólares, tenés un tipo de cambio que hace que la demanda de dólares sea bastante superior a la oferta de dólares, con lo cual tenés una tendencia al alza. La venías piloteando con el blanqueo a final del año pasado, después el repo, los dólares del Fondo Monetario, la liquidación de la cosecha, la baja de retenciones que hizo que liquidaran más cosecha. Bueno, cuando se te acabó todo eso, lo veníamos diciendo, yo las veces que vine acá, anteriores siempre dije lo mismo. Bueno, finalmente llegó este momento. Sí, y decíamos en agosto, septiembre, octubre, necesitas 12.000 millones de dólares que no los tenés. Bueno, el fondo te da 2.000 ahora, hoy. Sí, fantástico. ¿Y los otros 10? ¿Qué hacemos? Bueno, el Banco Mundial, no sé qué. Pero igual te faltan. Y esto es lo que estás viendo en la lógica del mercado. El segundo componente es que el gobierno la chocó, dirían los pibes, en lo que se llama, en lo que fue el desarme de las LEFI. Las LEFI son un bono del Tesoro. ¿Sabes que en eso, que te digo que escucho economistas de distinto corte político, hay consenso? O sea, el error que ha cometido el gobierno, no sé si es un error, y a eso quiero preguntarte, como una torpeza, o si en realidad tuvo una intencionalidad. No, una torpeza. Una torpeza. Sí, porque... Es el desarme y los bancos tenían plata y fueron al dólar. Sería una el cosa desarme así. de las LEFI y convertirlas en LECAP, yo te diría que en términos teóricos no está mal, porque la LECAP es más manejable, tiene plazos más largos y demás. Sí. Y además el otro tenía una cosa que se llama put, que es yo podía venderlos en cualquier momento y el Banco Central me los compraba emitiendo. Entonces, si vos querés cumplir con una meta monetaria y estás en un framework, un régimen monetario de control de agregados se llama, bueno, ese era un problema. Así que en términos teóricos no estaba mal. El problema es que si vos querías, supongamos, llegar a la elección sin grandes sobresaltos, haberlo hecho en el momento que lo hiciste y de la manera desordenada que lo hiciste, bueno, sí, cualquiera te va a decir que lo hiciste mal. Porque, ¿qué significó en términos concretos? Bueno, un día no había más LEFI. Entonces los bancos, que eran los que tenían este bono del Tesoro, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y vamos a ver, esperemos. Vencieron las LEFI, agarraron los pesos y se quedaron en pesos. Cuando tenían un montón de pesos, bajó la tasa de interés mucho. Si baja mucho la tasa de interés, es probable que esos pesos se te vayan al dólar. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, vamos a una nueva licitación. Y ahora te ofrezco una tasa mucho más alta. Pasó una tasa del 2,73 al 4,28 en la última. No, 4 y pico, sí, un poco más. En la última licitación. Es decir, esa fluctuación de la tasa para la actividad económica es un corchazo, es un problema muy serio. Bueno, y además no te funcionó, encima se te escapó el dólar y encima operaste futuros. Y como operaste futuros, después los bancos, el último día, esto fue el jueves, el último día que vencían los futuros, si el dólar subía, cada peso que subía le pagaban más en el cierre del dólar futuro. Así que los bancos dijeron, corramos, ¿no?, del dólar que suba y embolsemos la plata. Obvio. Y por eso tal vez explica algo de que hoy esté un poco más tranquilo. Pero igual da la impresión que tenés un nuevo piso. Ajá. Y que el techo será el techo de la banda, evidentemente, si es que lo llega a tocar. Pero hoy sí ya está mucho más cerca a 2 meses de las elecciones. Vamos a ver. El tema es que vos tenés cada 15 días vencimientos importantes del Tesoro. Y con este escenario, si vos no querés que se te vayan al dólar, vas a tener que ofrecer una tasa muy alta. Y eso te va a pegar en actividad. Y si no ofreces esa tasa y te quedan pesos en la calle, te va a pegar por el tipo de cambio y te va a ir al techo de la banda, no importa dónde, te va a ir para arriba. Te aprovecho, que te demos un ratito más. Cuando uno escucha qué es lo que está pasando con los aumentos de precios, con la inflación puntualmente, ya se menciona que hay aumentos, que se observaron aumentos o remarcaciones en algunos sectores o que se esperan en estos primeros días de agosto. ¿Cuál es el análisis que están haciendo ustedes? El gobierno sostiene que la devaluación no se va a ir a precio. Y venía un poco con ese argumento sostenido porque estrictamente... la última semana fue más ardua, pero vos habías arrancado julio con un dólar de 1.200. Estás en 1.370. Bueno, el mayorista un poco más abajo, pero 1.360, supongamos, 55. Es decir, te subió mucho. Te subió en la última semana, pero vino todo julio incrementándose. El gobierno sostenía a lo largo de julio, miren, no pega sobre inflación, no pega sobre inflación. Permitime dudar, decía yo. Bueno, finalmente me parece que lo de la semana pasada sí tuvo impacto sobre precios. Acá entramos en un escenario de debate, ¿no? Pero, a ver,
Cuando vos hiciste la unificación cambiaria desde abril, el dólar se va a 1.200. Y es el valor máximo. Después baja, se mantiene. Yo pienso, si vos fijaste precios, ¿no? Hago estos vasos. Fijé precio. ¿A qué dólar lo puse? Tal vez al de 1.200. Bueno, eso se rompió al inicio de julio. Entonces ya durante todo julio vos estabas mirando, uy, a ver cuánto está el dólar. Quizás lo había fijado al CCL, que había estado un poquito más alto antes de eso. Bueno, puede ser. Pero te diría que de 1.200 para arriba ya era un tema. Por eso todos estábamos mirando eso. Claro, pero alguien te puede decir, no puede ir a precios porque si no, no va a haber venta. Ahí hay dos fuerzas contrapuestas, ¿no? Es decir, efectivamente, que la gente no tenga un mango en el bolsillo te tira para abajo la inflación, o si vos te dedicas a hacer los vasos y no vendo nada, sí, ¿por qué remarcaría? Ahora, si yo te digo, está bien, pero si el costo está dolarizado, ¿no lo vas a remarcar? Bueno, es un problema. Es una cosa que te tira para arriba, otra para abajo. La nafta va a subir, va a tener que actualizarse porque es la decisión que ha tomado el gobierno. Cuando el camionero traiga estos vasos en un camión y no se lo va a cargar al costo, si es parte de su costo. Sencillo de ver, ¿se entiende? Sí, sí, total. Además de vos que cargues nafta, los autos, que buena parte son importados, ya vinieron las listas nuevas. Como que el camino es o el cierre, porque si ya no podés aguantar tus costos, en algún momento no vas a poder vender más. Y la otra es la remarcación de precio y ver si con eso podés mantener una rentabilidad que te permite sostenerte. Una persona la semana pasada me decía, quizás... Y hoy los diarios salieron un poco con esto, con los aumentos de precios de la lista de precios de alimentos. Quizás las empresas de alimentos van a una ecuación distinta en su conformación interna. ¿A qué me refiero? Aumentan 5% los precios de los alimentos, de algún alimento, no sé, los lácteos, fantástico, bien. Pero no te caen las ventas, tal vez sí. Pero bueno, me caen 3. Salgo ganando. ¿Se entiende? Pero cambio la ecuación interna, vendo un poquitito menos, pero con precios más que compenso la caída de las ventas. Bueno, puede pasar, ya pasó al inicio del gobierno de Milei, así que no me sorprendería. Puede ser que se busque en parte eso y vos salgas por ahí en esa disyuntiva de una cosa que te tira para abajo y otra que te tira para arriba. Hernán, gracias por haber venido. Placer. Te vamos a volver a convocar, Muy porque bien. Por supuesto que la economía es central en Central de Noticias. Gracias. Placer.